Buenas tardes. Me da gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra. Hoy 3 de noviembre. Hemos tenido una semana muy intensa en el país acerca de la celebración del Día de los Muertos, ¿verdad? Yo prendo la televisión y constantemente ahora resulta que hay carnavales toda la semana. En nuestro país vienen costumbres, Michoacán, que se celebraba el Día de los Muertos desde antes de la llegada de los españoles, y ahora a raíz de una película que se hizo hace 4 años, pues hay todo un carnaval o varios carnavales en la Ciudad de México y ahora en otros estados, y así se va repitiendo. Por ahí Hollywood también hizo una película, Coco, no la he visto, pero creo que habla también mucho de eso. Y bueno, pues a raíz de esa situación yo me quedo pensando, y nosotros los cristianos, ¿qué pensamos sobre la muerte? ¿Qué pensamos de la vida después de esta muerte? ¿Y qué nos dice la palabra? Más allá de lo que pensemos o de lo que oímos. Y creo que es un buen momento también para compartir a la gente que nos rodea, que no conoce de la palabra, qué es lo que dice la palabra. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando lleguemos a ese momento? ¿O qué ha pasado con la gente que ya se nos adelantó en el camino, que es creyente? Bueno, pues de eso se trata la predicación del día de hoy. Y para esto yo les pediría que vamos a pedirle ayuda a Dios en oración, que nos muestre su palabra. Gracias, Señor, por estos tiempos que nos das. Gracias, Señor, porque pues son momentos en que Tú estás permitiendo, Señor, que la gente decida que seguir, como siempre, su voluntad. Pero también son tiempos que podemos mostrarles lo que Tú nos has enseñado a través de Tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que con amor, así como Tú lo hiciste con amor, enviaste a Tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros podamos compartir en amor y con respeto, Señor, la esperanza que tenemos en Ti. Te pedimos que en esta hora Tú nos ayudes, que abras nuestro entendimiento y que nos des de Tu sabiduría, de Tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues yo quiero invitarlos, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 13. Yo lo voy a leer y ustedes síganlo con su vista, por favor. Primera a los tesalonicenses 4:13. Dice de esta manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, aquí el apóstol Pablo le da un mensaje de aliento a los creyentes de Tesalónica y les dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y se refiere con esa palabra a los que ya habían fallecido, creyentes que ya habían fallecido, y les dice: no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Por supuesto que cuando alguien fallece, viene la tristeza, viene el dolor, ya no vamos a ver a aquel ser querido, pero hay esperanza. Esa es una gran diferencia entre los cristianos, los creyentes, y los que no lo son. ¿Y cuál es la esperanza? No es la esperanza que el mundo nos está dando, y que aquí en México en particular ahora se ha vuelto todo un carnaval, como les decía, donde incluso pues siguiendo tradiciones prehispánicas, pues no ponemos nosotros, sino la gente pone altares, pone comida, bebida que le gustaba a esa persona. Y aparentemente lo que yo entiendo es que están esperando que el día 2 regrese a estar con los vivos. Y bueno, pues eso se traduce en una conmemoración hacia las personas muertas,
y ahora se ve como si fuera algo muy bonito. Incluso se promueve en las escuelas los altares a los muertos, y se promueve como un arte incluso el estar haciendo esas cosas. Y bueno, pues yo quiero llamar su atención a lo que dice la palabra, como les digo, con respeto hacia las personas que están haciendo eso, pero decirles, mira la esperanza que yo tengo. Y para esto yo quisiera llevarlos a Juan 14, versículo 2. Juan 14, versículo 2. ¿Qué le podemos decir a la gente y qué le podemos decirnos a nosotros mismos? Fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Dice el Señor Jesús de esta manera, cuando estuvo en la tierra aquí, a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bueno, yo les preguntaría, hermanos, ¿ustedes saben a dónde se fue el Señor Jesús? ¿Y saben cuál es el camino? El Señor Jesús fue levantado al cielo al final de su trabajo aquí en la tierra a favor de la humanidad. Cuando Él termina su trabajo, dice la Biblia que les aparece a los discípulos. Bueno, vamos a leerlo para no platicarlo. Vamos allá al libro de los Hechos, por favor. Dice Hechos capítulo 1, versículo 10 en adelante. Yo lo leo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, ellos lo vieron y estos ángeles les dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y a qué se fue al cielo el Señor Jesús? Lo acabamos de leer en Juan 14:2. Él está trabajando de muchas maneras. Dios está trabajando de muchas maneras. Pero aquí a mí me llama la atención: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está preparando lugar para nosotros. Lleva ya casi 2000 años preparando el lugar para nosotros. Ciertamente para el Señor todo es un gran presente. Nosotros los seres humanos estamos limitados por tiempo y espacio, pero para Dios no hay esas limitaciones. Quizás a nosotros se nos haga mucho tiempo, 2000 años. Para Él no es nada. Dice la Biblia, 1000 años es como el día de ayer. Entonces, para el Señor no hay esa limitación, pero ¿qué estará preparando? Cosas que ojo no vio, oído no oyó. Lo que nos espera, hermanos, allá son cosas inimaginables. Entonces, nosotros tenemos esperanza que vamos a ir al cielo. Ahora, el Señor Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Nosotros la muerte no lo vemos como algo que termina o algo que quién sabe qué va a pasar.
Yo escuché muchas personas en los programas de televisión, de radio, y cada quien especulando muchas cosas sobre la muerte. Algunos no conocen que hay vida después de la muerte porque no conocen al Señor Jesús. Y es el momento también para nosotros, los creyentes, decirle, el Señor Jesús está preparando para nosotros moradas si tú creíste en Él, si tú te arrepentiste de tus pecados de todo corazón y le aceptaste como Señor y Salvador, tú también puedes ir al cielo. Bien, pues aquí los tesalonicenses, si regresamos a la carta a los tesalonicenses, tenían varias preocupaciones y el apóstol Pablo estaba preocupado por ellos. Entonces, vamos a recordar cómo nació la iglesia de Tesalónica, ahí mismo en el libro de Hechos primero. Vayan por favor a Hechos capítulo 16. Si recordamos un poquito, cuando el apóstol Pablo en su viaje misionero, él intenta ir hacia lo que es Turquía, hacia la parte norte, el Espíritu Santo no se lo permite y le dice que pase a Filipos. Le presenta un varón macedonio en una visión y el varón macedonio les dice a Pablo, pasa a ayudarnos. Y él pasa a Filipos y de Filipos pasa a Tesalónica. Y en Tesalónica veamos lo que pasó. No vamos a dedicarle mucho tiempo, ustedes lo pueden leer en casa más tranquilos. Dice el versículo 39 del capítulo 16. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí está saliendo de Filipos. Lidia era una persona de una ciudad de Tiatira, y era vendedora de púrpura, vendía ese color. Y el apóstol Pablo, en una predicación, el Espíritu Santo toca el corazón de Lidia, ella se convierte. Fue la primera persona en Europa que se convierte. Pero luego hubo un problema, los apresan, los azotan y los meten en el calabozo. Y recuerdan que se convierte el carcelero de Filipos y bueno, después ya lo sacan y aquí retomamos ese punto. Entonces ya saliendo de la cárcel pasan a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. ¿A dónde se fueron? Dice el versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El método de Pablo era llegar a la ciudad y buscar la sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, dice el versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos tiempos se quedó en Tesalónica ahí? 3 días de reposo. ¿Qué significa? 3 sábados. Bueno, empezaban desde el viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y termina para ellos el día de reposo el sábado a las 6 de la tarde. Así cuentan los judíos el día. Entonces, por 3 semanas, él discutió con ellos. ¿Y de qué hablaba el apóstol Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso le decía a los judíos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas,
pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. No vamos a seguir leyendo el libro de los Hechos, pero de ahí ya Pablo y Silas se van a Berea. Entonces, ¿qué pasa? Se funda la iglesia, se quedan 3 semanas, y en esas 3 semanas Pablo les da toda la doctrina posible en ese tiempo, una doctrina intensiva. Posteriormente, él ya fuera de Tesalónica, pues él está preocupado por la iglesia. Y vamos al capítulo 2, por favor, versículo 17 y 18 de Primera a los Tesalonicenses. Dice de esta manera, capítulo 2, versículos 17 y 18, a los Tesalonicenses. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él de corazón estaba preocupado por la iglesia de los tesalonicenses. Y por eso está escribiéndoles y les dice, yo quise ir a vosotros, pero alguien lo estorbó. ¿Quién es ese alguien? Satanás. Satanás estorba para que no crezca la iglesia. Y si tú comienzas a trabajar para el Señor y te mueves y llevas el evangelio, Satanás se va a oponer y sus demonios. Y el mundo entero, dice, está bajo el maligno en este momento. Y muchas cosas están en contra del evangelio. Nuestra antigua naturaleza incluso está en contra de nosotros mismos. Ahorita decía nuestro pastor, bueno, se busca jóvenes fuertes, animados a trabajar con poca paga. Bueno, no hay paga, ¿verdad? Ni siquiera hay paga. La paga está allá con el Señor. El trabajo en el Señor no es en vano. Y sin embargo, pues hay oposición, pero el Señor está con nosotros. Y aquí, en este caso, volviendo a Tesalónica, el apóstol Pablo estaba de corazón preocupado por ellos. Y había varias cosas que él quería saber qué sucedía con ellos. Vamos a seguir leyendo un poquito. Ahí en el versículo 3, capítulo 3, versículos 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con nosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, pues en su preocupación Pablo no soporta más, envía a Timoteo. Ve, estoy preocupado por la fe de los tesalonicenses. Quiero saber qué pasa con ellos. Para esto, pues van pasando las semanas, más o menos para que nos ubiquemos en tiempo. Ya por ahí habrían pasado unos 6 meses. Y bueno, pues Timoteo regresa y le da un informe. Y en ese informe, dentro de las preocupaciones que le transmite Timoteo a Pablo, es que habían fallecido algunos creyentes en ese periodo, quizás de unos 6 meses, y los tesalonicenses no sabían qué iba a pasar. Y entonces regresamos a donde iniciamos el día de hoy, al capítulo 4. Vamos a leer del 13 al 18. Dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es nuestra esperanza? Dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Dónde están las almas de los creyentes que ya fallecieron? De acuerdo a este versículo. ¿Dónde están? Están con el Señor Jesús. Vienen con Él. Dice en el 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán transformados sus cuerpos y se unirán con su alma. Y dice el 17, los que vivimos, si el Señor viniera ahorita, no vamos a pasar por la muerte. Seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos, dice, en las nubes para recibir al Señor. Y así estaremos para siempre con Él. En un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios, en un átomo de tiempo, en un instante. Cuando el Señor venga, va a hacer algo que el mundo entero quizás no lo entienda. Los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos vivos vamos a unirnos con ellos y con el Señor. Quizás en un instante vamos a desaparecer y la gente no lo va a entender, por supuesto. Van a ocurrir muchas cosas aquí en la tierra, pero ya no estaremos aquí. Les pregunto, hermanos, ¿creen que Jesús murió y resucitó? ¿Creen eso de corazón? Yo sí lo creo. Lo creo de todo mi corazón. Creo que Él murió y resucitó. Entonces, el Señor no me quiere triste por los que ya fallecieron en Él, por los creyentes. Sí, por supuesto, si no creyeron, pues hay un problema. El problema es que no estarán con Él. Y ese es el problema del infierno, que fue preparado para Satanás y sus demonios. Por eso es tan importante la labor de la iglesia y llevar el mensaje del Evangelio, de las buenas noticias. El Señor murió por ti y resucitó. A cada persona le toca aceptar o rechazar. En la medida que vamos entendiendo como creyentes lo que nos dice la Biblia, vemos que Dios es un Dios de amor. Cuando Él crea el universo, allá en Génesis, y crea un ambiente perfecto, crea al ser humano y lo crea para compartir su amor, su comunión, su gobernanza, le da a gobernar el mundo. ¿Qué hizo? Bueno, antes de ir a ese punto, ¿qué se esperaría de esa criatura hecha por Dios, donde ese Dios de amor le está dando todo? Se esperaría que le amara, que le obedeciera, que cumpliera sus mandamientos, ¿o no? ¿Y qué fue lo que hizo el ser humano? Eva fue engañada y desobedeció. Adán no fue engañado y desobedeció y se amó a sí mismo y quisieron hacerle caso a Satanás. Decidieron hacerle caso a Satanás porque Dios hizo al hombre con un libre albedrío,
¿Saben qué significa eso? Con libertad de decisión. Cada quien decide. No pueden echarle la culpa a Dios de que los condenó. El hombre decide y sigue decidiendo. Entonces aquí la historia continúa. El hombre caído nace con una naturaleza caída que es uno de nuestros enemigos. Nuestra naturaleza, o antigua naturaleza también le dice la Biblia, la carne, lucha contra la parte espiritual. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él viene y mora en nosotros, el Espíritu Santo. Y hay una lucha dentro de nosotros, el Espíritu contra la carne. ¿Qué va a prevalecer? Si fortalecemos la parte espiritual y andamos en comunión con Él, vamos a obedecerle, vamos a vivir para Él. Si nos alejamos del Señor, no perdemos la salvación, pero nuestra vida no da luz, no da gloria y honra al Señor. Ahora, todo esto lo estoy explicando porque sí quisiera que tuviéramos, y es mi deseo, esa cosmovisión. ¿Cómo Dios nos ve? En este momento, al pueblo de Dios, a los creyentes, nos está viendo ya como hijos suyos, como gente que ha salido del mundo y que ha aceptado su señorío, su salvación. La palabra iglesia, ¿saben qué significa? Los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. La iglesia está llamando a la gente, sal fuera del mundo, sal del reino de las tinieblas, sal a la luz admirable, encuentra a tu Señor, a tu Creador, reconócete pecador, acepta su salvación, que a ti no te costó nada, pero a Él le costó su sangre, fue molido por nuestros pecados. Y entonces algunos hemos aceptado, algunos hemos dicho, sí Señor, yo reconozco mi pecado. Sí, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. A veces nos quedamos nada más como Salvador. Ay, pues sí me salvaste, pero además es Señor. Y Señor significa dueño. Eres mi dueño, me compraste con tu sangre. Y ahora yo soy tuyo. Quiero vivir para ti. Debería ser nuestra respuesta. Yo quiero vivir en amor contigo, dentro de tu amor. No quiero ser como Adán, que se alejó, que pecó, etc. Bueno, tú ya me rescataste y ahora estoy en esa posición. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que no tienen esperanza? ¿Qué pasa con los que están conmemorando el Día de los Muertos? Porque así enseña nuestra tradición. Bueno, es momento de llevar la esperanza y decirle, te tengo buenas noticias. ¿Saben lo que significa evangelio, la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Te tengo buenas noticias. El Señor Jesús murió por mí y por ti y resucitó. Y entonces no te entristezcas por los que ya murieron en el Señor. Creyentes, insisto. Los que ya murieron y no conocieron de Cristo, ya no hay nada que hacer. Dice la Biblia, está escrito que el hombre viva una sola vez y después de esto, el juicio. No hay nada que hacer por los que ya murieron sin Cristo. Pero sí hay mucho que hacer por los que viven todavía y no tienen a Cristo. A nosotros nos toca, hermanos, llevar su mensaje. A nosotros nos toca decirle, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Yo sé que mi Señor está preparando morada para mí y lo puede hacer para ti, porque eso es lo que el Señor quiere. Quiere que el hombre se arrepienta y que viva. Nos toca a todos nosotros, pues, esa gran comisión.
están sucediendo cosas que a mí no me extrañan, pero me sorprende la velocidad con la que se están presentando. Estamos viviendo tiempos que yo al menos no los pensaba ver tan cercanos. ¿Y esto por qué lo comento? ¿Cuánto tiempo pasará para que el Señor regrese por su iglesia, por los llamados fuera? ¿Un día? ¿Un año? Solo Él sabe cuándo va a venir, pero llevamos ya casi 2000 años de que se fue. Y el hombre está consciente de lo que hizo el Señor Jesús y quizás lo ha estado rechazando, no quizás, la mayoría de la gente lo ha estado rechazando. Pero una de las cosas que dijo el Señor Jesús es que su palabra iba a cubrir la tierra, iba a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto faltará para que esté cubierta la tierra de su palabra? ¿Cuántos idiomas faltan para que la Biblia sea traducido a ese idioma o alguna porción de la Biblia? Yo francamente veo que ya es la tierra cubierta. O sea, donde yo he viajado, yo no he visto, mejor dicho, he visto que la palabra ha llegado. ¿Sí? Recientemente me tocó estar en Chiapas. Yo nunca había estado en Chiapas y me tocó ver un pueblo y el otro pueblo me recomendaron que no fuera. Pero me sorprendió este pueblo, Sinacantán. Sinacantán es un pueblo de indígenas ahí de Chiapas. Y lo primero que me llama la atención, llego al pueblo y me piden 30 pesos para entrar al pueblo. Bueno, ¿y esto por qué? Es el pase para turistas. Bueno, está bien. Yo nunca había pagado por entrar a un pueblo, pero ya me pasé al pueblo. Pero me llamó la atención lo hermoso de ese lugar. Estamos hablando de las montañas y empecé a ver a lo lejos muchos invernaderos. Y luego ya me explicó el taxista que ellos son exportadores de flores y hay muchísima producción de flores. Ese día era domingo, estaban vestidos, no sé si así se vistan todos los días, pero traían su traje típico, todos limpios, muy ordenados. Nos tocó ver incluso una boda. No había un solo papel tirado en la calle, un papel yo no vi. Pasamos al mercado, ellos ofreciendo sus productos, legumbres, verduras, etcétera, en el piso o en mesas y todo ordenado y limpio. Yo me fui de espaldas porque dije, nunca había visto yo un pueblo originario tan ordenado, tan limpio y tan productor. Y le pregunto yo al taxista, quiero visitar San Juan Chamula. Me dice, ni vayan. ¿Por qué? Hay problemas ahorita entre dos personas que quieren la presidencia municipal. Y además es un pueblo de borrachos, hay drogadicción, prostitución, las mujeres son las que trabajan y hay armas. Aquí si usted en Chiapas quiere un arma, ahí es donde hay que conseguirla. Y están a kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible? La misma etnia, mismo lenguaje, mismo todo, mismo ambiente, mismos recursos, kilómetros de distancia, pero un pueblo trabajador y otro no. Y por cierto, en San Juan Chamula es donde están expulsando a los evangélicos. Es donde les están quitando sus tierras y los corren de ahí por sus usos y costumbres y el gobierno lo permite. Tú te convertiste al Señor, tú aquí no puedes estar y tus tierras te las vamos a quitar y te me vas de aquí con toda tu familia. Yo no sé si todos ellos se están yendo a Sinacantán y el Señor está bendiciendo allá, no lo sé, ya no tuve tiempo, fue muy rápido, pero todo esto, hermanos, uno ve lo que está pasando en ese pueblo San Juan Chamula y ve que la palabra ya llegó y es de los pueblos allá en la Sierra de Chiapas
Y te vas a la Sierra de Puebla y ya llegó la palabra. Y te vas a la Sierra de Oaxaca, ya llegó la palabra. Y te vas al extremo del mundo y ya llegó la palabra. Ah, que no la aceptaron, eso es otra cosa. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que el Señor venga? Yo no creo que mucho, hermanos. A lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. Ahora resulta que todos estos carnavales que están celebrando la venida de los muertos y etcétera, es bueno. Ahora resulta que si tú te opones a algo que se esté promoviendo, por ejemplo la homosexualidad, es malo. Si tú te opones a las drogas, a la legalización de las drogas, es malo. Si tú te mantienes firme en tus principios, en tus convicciones de que hay hombre y mujer y que el matrimonio es la célula de la sociedad para la procreación, es malo, porque ya hay otro tipo de parejas. Y ya entramos en una dinámica en el mundo, no nada más en México, donde lo bueno ya se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Qué más está pasando? Se está exaltando mucho lo malo. Novelas, series. Ahora resulta que el héroe es aquel que roba, que mata, que trafica. En el caso de Culiacán, donde todo un pueblo está protegiendo a una familia. Entonces, tú súmale, ves las noticias, ves la televisión, ves los programas, ves las películas, ves, y yo estoy atando cabos y digo, ¿cuánto tiempo falta, Señor? No creo que mucho, es mi convicción. No lo sé cuándo Él venga, porque Él dice, el día y la hora solamente Dios Padre lo sabe. Pero ¿qué me toca hacer entonces? ¿Qué me toca hacer mientras estoy aquí en la tierra? Llevar la palabra, las buenas noticias, y con urgencia, hermanos. Ya no hay tiempo. Necesitamos llevar la palabra y decirle, hermano, hermana, tío, primo, papá, mamá, amigo, aquí está la palabra, la salvación nos ha sido dada. Y Dios espera que su pueblo, nosotros los creyentes, llevemos eso. ¿Dónde nos dice? Vamos a 2 de Pedro 2:9, por favor. Perdón, es 1 de Pedro 2:9. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Les parece bien? ¿Ya lo tiene? 1 de Pedro 2:9. Dice de esta manera, todos juntos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros, aquí según este versículo? Linaje escogido. ¿Qué es un linaje escogido? ¿Qué es un linaje? Cuando decimos o oímos, no sé, él es de linaje real. Viene de una línea descendiente de los reyes. Y aquí dice, nosotros somos linaje escogido. ¿Quién es nuestro rey? ¿Y quién es nuestro rey? El Señor Jesús. Dios es nuestro rey. Y nosotros, dice, somos real sacerdocio. No cualquier sacerdocio. Somos real sacerdocio. Somos sacerdotes reales. Nación santa. ¿Qué significa santo, santa? Separado para Dios. Dice, yo te llamé, yo te rescaté, yo te compré. Tú eres mío. Eres una nación santa. ¿Separada para qué? Para Dios. ¿Y para qué dice? Para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tenemos un trabajo que hacer. Hoy mucha gente está en tinieblas, la mayoría del mundo, porque está rechazando a Cristo algunos y otros porque no han oído de Cristo y su evangelio, sus buenas noticias. Nosotros debemos ser respetuosos, hermanos, con aquellas personas que están siguiendo usos y costumbres, en este caso de la meseta tarasca, que ya no tiene nada que ver los carnavales, por cierto, con las costumbres allá de Michoacán. Tenemos que ser respetuosos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente lo hace con sinceridad, pero sinceridad sin información, equivocados, porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y entonces, en amor, así como fuimos rescatados nosotros, en amor, llevemos la palabra. Si le mira, te tengo esta buena noticia, yo acepté la salvación y el señorío de Cristo. Acéptalo. Claro, depende de ti. Un regalo que nos dan, tú puedes aceptarlo o rechazarlo. O puedes tomarlo y guardarlo. ¿De qué sirve un regalo guardado? ¿De qué sirve? De nada. Entonces, tenemos que abrir el regalo, tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Dios haga la obra con las personas. Nosotros, por cierto, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, somos colaboradores de Él. La obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a convencer al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Y yo descanso en la obra de mi Señor. Mi trabajo es llevar la palabra. Una vez que doy la palabra, el trabajo de Él es convencerlo. La persona aceptará o rechazará. Entonces, bueno, buenas noticias para nosotros. Nosotros fuimos rescatados y vamos a estar tristes por aquellos que murieron en el Señor. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? No os entristezcáis. No os entristezcáis. Capítulo 4 de Primera a Tesalonicenses. Tampoco queremos, versículo 13, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los vamos a volver a ver a todos aquellos seres queridos creyentes. Y no solamente eso, vamos a tener unas moradas que no quiero ni imaginar, no me alcanza la mente, de cómo van a ser. El Señor Jesús está preparando lugar para nosotros. Y bueno, Él quiere que haya más y más llamados fuera del mundo, que la iglesia crezca. Yo les invito a que nos alentemos con estas palabras, a que veamos qué está pasando en el mundo, a que nos preparemos, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca, hermanos. Entonces, pues gracias porque Él viene por nosotros y pues les invito a meditar en ello. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, porque Tú hiciste la obra. Tú hiciste, Señor, ese derramamiento de sangre en la cruz. Gracias porque entregaste tu cuerpo para ser molido. Y gracias porque a través de tu cuerpo, de tu herida, de tu muerte y tu resurrección, tenemos entrada al cielo. Gracias por este domingo que nos permites compartir tu palabra. Gracias porque tenemos libertad en este país para llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser siervos fieles, que seamos obreros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos y que usemos bien la palabra de verdad. Te pedimos, Señor, pues, que tú uses a tu iglesia poderosamente, a todos y cada uno de los miembros donde estén, con sus familias, sus escuelas, sus amigos. Ayúdales y ayúdanos para
que se rescate aún más y más gente de esas tinieblas. Por los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.